Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Está utilizando el aborto terapéutico como una careta para aplicar en la práctica el aborto legal, cosa que está prohibido en nuestra legislación y en nuestra constitución política. Señor director, hemos observado que la guía de procedimientos terapéuticos del Instituto Nacional Materno Perinatal se fundamenta en información científica, entre comillas, publicada por ONGs feministas que promueven el aborto en nuestro país. 2 de Pronsex y 2 de Floratristán. Van a seguir rebando los abortos terapéuticos en el Instituto. Doctor, ¿se van a seguir llevando los abortos terapéuticos a la maternidad? Muchísimas gracias, estimado director. Y vamos a permitir que la congresista Milagros Jáuregui haga las preguntas, algunas preguntas. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor director del Instituto Nacional Materno Perinatal, hemos observado que la guía de procedimientos de aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal se fundamenta en información científica, entre comillas, publicada por ONGs feministas que promueven el aborto en nuestro país. 2 de Pronsex y 2 de Floratristán. La pregunta es, ¿tenía conocimiento que estos 4 documentos publicados por ONGs pro abortos fundamentaban la modificación de la guía de procedimientos de aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal? ¿Usted avaló que se usen esos documentos pese al claro conflicto de intereses que presentaban que estas 2 ONGs pro aborto participen en una guía que supuestamente busca cautelar la vida y no promover el aborto? ¿No le generó alguna sospecha estos documentos de estas ONGs pro aborto? ¿Nos podría precisar si el Instituto Nacional Materno Perinatal que usted dirige ha realizado eventos o conferencias con la participación de representantes de estas ONGs pro aborto y sus otras ONGs que también promueven la despenalización del aborto en nuestro país? Le pido su respuesta, señor director. Señor director. Muchísimas gracias, congresista distinguida, congresista Milagros Jáuregui, que siempre hemos venido trabajando muchos proyectos de ley, como el banco de leche, parto prematuro, hemos trabajado también mensaje neonatal, y ahora nos encontramos justamente con una fiscalización que hizo al respecto. La guía de procedimientos de aborto terapéutico es un instrumento médico que regula el acto médico de uso interno. En la elaboración de la guía de procedimientos de aborto terapéutico intervienen médicos expertos, especialistas en ginecobstetricia, especialistas en adolescencia, especialistas en psiquiatría, especialistas en los aspectos de gestión. En ese sentido, la guía de procedimiento de aborto terapéutico no ha tenido ningún tipo de influencia. Nosotros no contamos con ningún tipo, lo que menciona en la institución, y por tanto es un instrumento de gestión de acto médico interno que guía el quehacer del médico en el Instituto Materno Perinatal. Con su venia, presidente. Segunda pregunta. Hemos tomado conocimiento que algunos de sus funcionarios o exfuncionarios que han participado en la elaboración de la guía de procedimientos de aborto terapéutico han participado también en eventos organizados por ONGs que buscan despenalizar el aborto. Esta es la pregunta. ¿Le parece adecuado que profesionales que han formado parte del equipo de trabajo que ha elaborado la guía de procedimientos de aborto terapéutico, Instituto Nacional Materno Perinatal, luego que realicen charlas, conferencias o publicaciones con el auspicio de ONGs pro aborto, acaso no sabe que estas ONGs reciben financiamiento del exterior precisamente para promover que se realicen más abortos en nuestro país bajo el título de derechos sexuales y reproductivos, señor director? Intervención, señor director. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, en relación al trabajo médico del Instituto Materno Perinatal, justamente estamos rumbo al bicentenario
estamos 199 años, intervienen en la elaboración de la guía expertos, médicos, jefes de servicio, jefes de departamento, directores ejecutivos, que justamente con alta experiencia y la medicina basada en evidencias, justamente realizan talleres para fundamentar justamente la guía de procedimientos de cualquier tipo de atención médica. En este caso, la guía de procedimiento de aborto terapéutico justamente ha sido elaborado por esa junta de expertos médicos pertenecientes a la Dirección Ejecutiva de Ginecología y Obstetricia, donde tenemos expertos no solo en derechos humanos, sino expertos científicos, investigadores, docentes universitarios, y como tal es una conjunción de ideas, conjunción de evidencias científicas, y lo que recae justamente en un protocolo de manejo interno. Una diligencia. Eh, Congresista, adelante, por favor. Presidente, muy buenas tardes, saludos a todos los colegas. Presidente, yo creo que ha habido hay que reconocer, presidente, que ha habido alguna situación que puede haber malinterpretado el invitado por las preguntas. La naturaleza formal de las preguntas que se han hecho no obedece, estoy revisando el video, al requerimiento de fiscalización que ha solicitado la colega congresista. Entonces, presidente, estamos teniendo al director del hospital con sus altos funcionarios respondiendo sin la base y la argumentación que debería prepararse para una sesión, siendo un tema bastante delicado, presidente. Yo creo que habría que reconocer que había un error, sin intención de perjudicar a la congresista, sin intención de perjudicar al director, y es más, creo que a la congresista también le debe interesar que le responda con el sustento, la base legal. Y lo único que voy a acotar, presidente, a lo que está respondiendo el señor director, es que las guías de práctica clínica tienen que obedecer a las normas técnicas. Estas normas técnicas obedecen a resoluciones ministeriales y estas obedecen a ley. No son tampoco documentos aislados, pero entiendo que si nos hacen unas preguntas y no nos invitan para eso, ahí debe estar el error. Yo creo que no se debe interpretar como una falta de respeto al señor director, porque veo las preguntas, o sea, lo formal que ha preguntado es eso, y a la colega congresista le interesa, y a mí también, presidente, me interesa saber sobre la guía. Le pido a usted, para que sea esto ordenado y tratarlo bien, y que se respete la solicitud de la colega y de todos los colegas que estamos interesados en el tema, que se reprograme específicamente con las preguntas adecuadas para poderlo realizar. Yo creo que lo someto, señor presidente, a decisión de los miembros de la comisión para poder ver eso y reprogramarlo, porque estamos yéndonos, y la sesión es bastante amplia, estamos yendo a unas respuestas, presidente, para lo cual no ha sido preparado el invitado, y eso también es importante, o sea, hay que poder permitirle al funcionario tener pues la defensa adecuada de su norma interna, ¿no? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. La congresista Susel Paredes. Sí, yo creo que si revisamos el video es clarísimo que la congresista Jáuregui hizo esas preguntas y que aquí quien ha hecho el oficio se ha equivocado. Eso es evidente porque... La falta de la mesa. Señor presidente, ¿puedo hablar? Gracias. Y eso está muy mal, porque los señores doctores que han venido aquí, a quienes yo los respeto y trabajan para las mujeres más pobres del Perú, salvándoles la vida, no tienen por qué estar en este bochorno. Acá ha habido un error del equipo técnico de la comisión, que no ha incluido las preguntas de la congresista Jáuregui Martínez de Aguayo, y debieron incluirse para que los señores doctores las respondan, pero eso no ha ocurrido. Entonces, a mí me parece que eso está muy mal, señor director, porque si nosotros revisamos el video, vemos dos tipos de preguntas: las preguntas que hizo la congresista y las preguntas que hice yo. Y solo hay en la lista las que hice yo. Entonces, eso está muy mal porque el secretario técnico no ha hecho las preguntas de las dos congresistas, sino solo ha hecho unas preguntas. Y eso, señor presidente, creo que es una falta de respeto a los doctores y que
porque han contestado las preguntas preparadas que se les ha preguntado por escrito, pero no ha contestado las preguntas preparadas de la congresista Milagros Martínez de Aguayo. Entonces, yo creo que deben venir en una sesión para que contesten esas preguntas y las prepare adecuadamente como corresponde, porque son unos galenos aquí que creo que además la comunidad entera los respeta y los quiere, señor presidente. Gracias al congresista Alejandro Muñante. Muchas gracias, presidente, y gracias por permitirme participar de esta sesión. Presidente, los doctores presentes, a quienes saludo respetuosamente, son especialistas en el tema sobre guías, ¿no? En cuanto al sector salud, la ginecología, materno-perinatal, y son además los que conducen el hospital tan emblemático que tiene una guía que se está aplicando para los abortos terapéuticos, y los cuales todo el mundo aquí supone que conocen perfectamente bien, ¿no es cierto? Entonces no es un tema, presidente, que los invitados desconozcan. Segundo, esto no es una interpelación, presidente. O sea, el representante, los profesionales aquí presentes pueden responder las preguntas que los congresistas tengan a bien hacerles, formularles, porque son temas de preocupación nacional, ¿no? Y además se sabía, presidente, que de una u otra manera también los médicos presentes iban a responder sobre este tema, porque desde hace 2 días algunas ONGs, ¿no? Han advertido de esta situación a los diferentes congresistas, ¿no? Mandándonos correos, ¿no? Advirtiéndonos sobre que este tema se iba a ver el día de hoy, así que no era un tema que los profesionales aquí presentes desconozcan, presidente. Para poder entender mejor la problemática que se quiere exponer, y usted finalmente decidirá si es que este tema se pospone o no, cosa que no debería ocurrir, creo, presidente, para entender mejor la necesidad de poder resolver estas dudas, justamente están aquí también presentes algunos profesionales que, como el doctor Luis Solari, el doctor Alberto González y el doctor Vicente Paul Ramos, quienes tal vez nos van a poder, digamos, explicar mejor la problemática, y si es que los médicos presentes, representantes del Instituto Materno Perinatal, quieren responder ahora, lo harán. De lo contrario, podría ser digamos, el principio para que puedan responder en una próxima sesión, pero creo que es importante que se escuche al menos cuál es la preocupación que algunos congresistas tienen al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la congresista Luque. Sí, presidente, como lo dije en mi primera intervención, en realidad me parece muy bien que haya una sesión donde se aborde de manera específica y además seguramente escuchando a los especialistas y especialmente a quienes siguen el procedimiento de manera técnica y rigurosa, que es en realidad el Ministerio de Salud, concretamente a quien se ha invitado, que es al Instituto Materno Perinatal. Sin embargo, en vista de que acá ha habido un procedimiento inadecuado en la manera como se ha citado, porque yo lo dije públicamente, el oficio que se le ha enviado al Instituto Materno Perinatal han ido con preguntas que van a hacer reproducción asistida. Y el equipo que ha venido acompañando al Instituto Materno Perinatal, o si no lo aclarará el propio director, porque la idea no es una sesión en la cual se muestre que se está de verdad maltratando, porque esa es de verdad la impresión que se está dando, porque está insistiendo permanentemente sobre el tema. El equipo que ha venido es básicamente el equipo que acompaña y que trabaja sobre las preguntas que se han formulado. El oficio, presidente, que se ha remitido a la propia Comisión de Salud, son preguntas, 11 preguntas, todas sobre reproducción asistida. Entonces, ¿qué es lo que técnicamente hace un funcionario? Viene no solo el representante, sino viene el equipo. Y el equipo que lo ha acompañado es sobre la base de estas preguntas. Eso no quita, si es que el director quiere responder algunas otras preguntas, seguramente, pero tampoco no lo ha acompañado el equipo. Pero por eso, a mí lo que me parece más saludable, presidente, y vuelvo a solicitar e insistir, es que se genere una siguiente sesión lo más próximo posible con las preguntas que ya se han formulado, que ya ha acordado la Comisión de Salud, y que el instituto venga con el equipo correspondiente. Y está muy bien que hayan otras voces, no es cierto que quieran plantear, pero creo que la voz principal, y por lo menos a mí, a la que me interesa, es escuchar a los funcionarios y servidores directos que trabajan para el Estado y que tienen a su cargo. Entonces, eso, presidente, porque de verdad que si no da la sensación que no se aborda con profundidad y no está pues el equipo
que trabaja o que acompaña exclusivamente la guía de protocolo de aborto terapéutico. Gracias, presidente. Una intervención, congresista. Señor presidente, le agradezco la palabra. Nosotros sabemos perfectamente que somos de la Comisión de Salud y conocemos perfectamente las preguntas que se hacen. Yo le pediría a la colega Luque que revise lo de la comisión anterior y vea. O sea, no se trata de algo fisiológico, anatómico y lo que es correlativamente bien para una inseminación in vitro. No estamos tocando ese punto porque es algo que hay, que ahora, como ya el doctor lo ha dicho, que muchas parejas, porque usan anticonceptivos prolongados, porque tienen problemas hormonales, el doctor Vara lo sabe perfectamente, tantos puntos que hay que llegan a una edad mayor de 35 y no pueden concebir. Entonces es algo no relativamente bien, a pesar de que lo está exponiendo, de que solamente el 40% son de recursos pobres y el 60% regular intensidad. Pero colega, la pregunta no va por ese punto. La pregunta era el aborto terapéutico. ¿Por qué tienen que incluirse? Y lo estamos viendo que a la señora presidenta ha dicho bien claro y enfático que no quiere ONGs y dentro de esa algo de Tristán, Gabriela Israán, bueno, pero no quiere. Entonces, la pregunta iba directamente, y lo ha confirmado la vicepresidenta, a los señores conocedores. Ellos son hasta científicos porque lo conocemos, sabemos su calidad profesional que tiene, pero por ahí no iba. El problema era por qué tienen que meterse ONGs en problemas que no está permitido en el Perú, como son los abortos terapéuticos. O los abortos, abortos terapéuticos es aquel en que la paciente está teniendo riesgos durante su embarazo. Y hemos dicho en reiteradas veces, pero vamos a la forma, cómo se está incluyendo ya el aborto de una manera silenciosa. Entonces, justamente, por eso era la preocupación de la colega, porque ella ya conoce un poco más, inclusive el mismo doctor lo ha dicho, que tienen bastante cercanía. Entonces, la colega preocupada por el ingreso de estas malas ONGs, porque no todas son malas, como esos grupos que están tratando de incluirse, y ustedes lo saben perfectamente, cómo entran en la selva y cómo imperan cambiando esas ideas negativas a nuestros hermanos nativos, igualito están acá. Por eso era la preocupación de la colega. Entonces ella se ve preocupada frente a preguntas que en sí no conviene, porque el doctor lo ha explicado muy, muy acertadamente, todos los beneficios que tiene una inseminación artificial. O sea, en eso no vamos, el problema está por lo incorrecto. Gracias, señor. La congresista Rosángela Barbarán. Gracias, presidente. Queremos de todas maneras ya ordenar y permitir que nuestros invitados avancen y concluyan. Continúa. Sí. Gracias, presidente. Presidente, justo en la Comisión de Constitución nosotros estábamos tratando un tema que va muy de la mano con lo que se está tratando. Y yo creo que es válida la preocupación que tenemos desde el Parlamento porque no es de ahora. Ya estamos en el año 2025 y desde que hemos llegado al Congreso de la República se ha hecho diferentes pedidos sobre tema puntual de aborto terapéutico. ¿Y por qué? No es que estemos en contra del aborto terapéutico, todo lo contrario, presidente. Esta es la forma de salvar realmente la vida de la mujer. Sin embargo, han llegado muchas alertas y es por eso el cuestionamiento que se estaría malutilizando el propio protocolo para extender, para ampliar de forma irregular, ilegal, abortos a diestra y siniestra que no corresponden a lo estipulado por aborto terapéutico. Esta preocupación natural, presidente, responde en esta comisión y claro, también hay una falta y eso ya usted podrá conversar con el equipo referente a la preocupación que está levantando la congresista Jauregui, la congresista Infantes y diferentes congresistas ante el pedido. También es una falta de respeto para las personas que han venido el día de hoy porque se les convoca por un tema y finalmente se les sale haciendo consultas extensivas, que muy bien podrían hacerlo porque es del dominio que ellos tienen. Sin embargo, presidente, yo considero que sí debe haber muchísima seriedad a un tema tan delicado
que estamos pateando y pateando y que todos los días, presidente, nosotros como parlamentarios no sabemos realmente cuáles son las cifras reales, cuáles son los motivos. No podemos acceder, obviamente, por el tema de reserva a los casos, pero hay personas que sabiendo y conociendo lo que está llevándose a cabo dentro de una institución, presidente, tan importante como es la maternidad, o sea, el espacio en donde todos deberíamos estar velando por la protección de la vida, que existan estas falencias, sí requiere, presidente, que al menos a las personas que saben del tema se les dé la oportunidad de escucharlos, y yo sí pediría que en una sesión específica se pueda tratar el tema. Ha venido, por ejemplo, el exministro de Salud, Luis Solari, sobre un tema al cual se le ha convocado y que no se le permita la palabra para exponer también el punto de vista de la realidad y la experiencia que él tiene, para que nosotros también podamos tomar nota siquiera y extender, ya sabremos si van a ser 10, 20, 50 preguntas, pero hablar con sinceridad. ¿Quieren tratar el tema? O sea, o estamos intentando patearlo, que es la preocupación real. Y yo agradezco, presidente, que usted, pese a que ha habido una descoordinación, esté dando los espacios para nosotros poder introducir un tema tan importante. Gracias. Muchísimas gracias, estimada congresista. De todas maneras, creemos que vamos a permitir que la congresista Milagros Jáuregui continúe con las preguntas correspondientes. Sí, señor Y presidente. que el director del Instituto Materno Perinatal y sus funcionarios tienen la total capacidad de subsanar estas interrogantes. Sí, Queremos doctor. avanzar y también por respeto al exministro Luis Solari, va a participar. Pero queremos de todas maneras que esta sesión continúe, votémoslas, y si hay algún tema que no esté de todas maneras solucionado en esta oportunidad, lo hacemos una sesión especial. Muchísimas gracias. Presidente, si me permite una cuestión de orden. Presidente. Sería para una cosa rápida, a ver. Gracias, presidente. Presidente, como un profesional también médico con especialidad en ginecobstetricia, realmente a mí me preocupa lo que está pasando ahorita. Y es natural que no saben cómo se organizan las instituciones de salud. Muchos de los colegas congresistas que no tienen la formación en salud o no son médicos. Yo quiero decirles algo, y quiero pedirlo yo desde luego, que se tiene que reprogramar esta reunión con un tema y una agenda específica. Normalmente el equipo que ha venido acá es un equipo que viene a hablar de infertilidad. Es una subespecialidad dentro de nuestra formación de especialista de nosotros. Es una subespecialidad con alta preparación en el tema netamente científico, técnico. Y cuando queremos hablar del tema del protocolo, de la guía para el manejo del aborto terapéutico, entiendo yo que tienen que traer un equipo de juristas, un equipo de los que manejan el tema administrativo legal de la institución, que es otro equipo que tiene que dar el acompañamiento al señor director del Instituto Nacional Materno Perinatal. En tal sentido, presidente, yo le rogaría de que por una cuestión de orden, usted reprograme esta reunión para poder abordar las importantes preguntas que están haciendo las colegas. Yo le digo, presidente, ya este tema, como dijo la colega, ya desde el año 2012 se veía qué está pasando con las estadísticas del aborto terapéutico. ¿Son realmente los casos para someter a la paciente a los abortos terapéuticos? A todos nos interesa, pero yo creo que no es el equipo indicado para poder absorber estas preguntas, que estoy seguro son de suma importancia para todos los que estamos en el sector salud. Muchas gracias, presidente. La congresista Milagros Jáuregui. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo me gustaría pedirle a usted, señor presidente, que me deje pasar un video y luego escuchar a mis invitados. Y sí, yo puedo aceptar un diálogo con una mesa de trabajo especialmente hablando de el aborto terapéutico, pero permítame usted que mis invitados se expresen y también permítame presentar un video y después a mis invitados. Un video cortito. Entonces vamos a permitir, digamos, la presentación del video y la participación también de los invitados. Presidente. Y vamos a reprogramar. Sí, presidente. Reunión. Pero nosotros tenemos, presidente, en el ánimo, mire, presidente, nosotros tenemos una agenda, una invitación por las cuales usted nos ha convocado el día de hoy. Nos ha convocado con una agenda específica. No es capricho mío. Y acá usted tiene que darle cumplimiento a la agenda, por un lado. Segundo, de que cuando en otras comisiones, presidente, cuando un congresista lleva a un invitado,
lo someten ante el pleno de la comisión a votación. No es que yo traigo, nos hemos mal acostumbrado en la Comisión de Salud. Acá discutimos un tema de una ley y traemos a todos los posibles afectados o beneficiados. Y no debería ser así, presidente. Yo creo que por una cuestión de orden, se tiene que pedir el permiso de todo el pleno de la comisión mediante el voto, para ver si se da el uso de la palabra o no. Acá no se está haciendo ello. Por eso, presidente, con todo el respeto, yo le pido que ya tiene que usted definir. Esto se reprograma el punto del aborto terapéutico y los protocolos del instituto y lo veremos en otro momento. Y se acabó el tema ahí. Ya para pasar al punto siguiente. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, te va a conocer. El video, por favor, señor Vamos a pasar presidente. el video y reprogramar. Ya. También mi parte, yo también pido, porque, señor presidente, la palabra. La palabra. Sí. Estamos allá. armando ya el video. No, claro, sí. Un relajamiento. Instituto Nacional Materno Perinatal en la atención del aborto terapéutico. Miren, la primera vez que se elaboró un protocolo de aborto terapéutico fue en el año 2007. En esa época yo estaba director del hospital, fue la primera vez que fui director, y aprobamos una directiva de manejo integral de la interrupción terapéutica del embarazo. Pero ¿qué pasó? Que el Ministerio de Salud dijo de que yo me había excedido, acá dice, que me había excedido. Así dice, el viceministro dejó el instructivo sin efecto. El viceministro de esa época dijo que no se había seguido el conducto regular y que se había excedido su autoridad, por lo tanto se suspendía esa guía y además a mí me cambiaron, me sacaron del cargo de director. Así que como hubo todo ese problema, en 2010 nuevamente se hicieron las guías, todas las guías, y dentro de esas guías estaba la guía de aborto terapéutico. Entonces ahí ya nadie se dio cuenta y entonces a partir de esa fecha se empezó a utilizar 2010, el 2017 se actualizó, el 2018 se volvió a incluir y el 2020 se hizo una nueva actualización. Pero finalmente, ¿y en qué se tomó en cuenta para hacer estos protocolos? Todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, todo lo que dice la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Siempre se ha tomado en cuenta lo que dicen las evidencias científicas nacionales e internacionales. Y el año pasado se aprobó, el 2 de abril de 2024, con la resolución directoral número 100, se aprobó la guía de procedimientos de aborto terapéutico. Y en esta guía lo que dice que las indicaciones son las mismas de siempre,
las primeras 8 son iguales, pero a partir de la número 9 y 10 es igual, y finalmente la 13 y 14, daño a la salud mental, lo que le he estado diciendo todo el tiempo, por un embarazo con feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Es daño a la salud mental, no es porque tiene un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, no es daño a la salud mental, siempre póngale ese prefijo. Igual, daño a la salud mental por un embarazo producto de violación sexual en niñas menores de 14 años. Aunque acá es niñas y adolescentes, acá hay un error, es en niñas y adolescentes, ustedes son menores de edad. Y finalmente en el 15, otras patologías que ponen en riesgo la salud física y o mental de la gestante, debidamente fundamentada por la Junta Médica. Entonces, eso es lo que se ha modificado. Muchísimas gracias, señor presidente, por haberme dejado pasar el video. Ahí queda totalmente visible que uno de los que ha hecho, con la ayuda de Manuela Ramos y Pronces, esta guía, es un señor que estaba dirigiendo la guía, aún no rigiéndose por la guía ya determinada por el Ministerio de Salud. Este documento ha llegado hoy día del Ministerio de Salud y dice, la guía de práctica clínica de procedimientos de obstetricia y perinatología del Instituto Nacional Materno Perinatal, tras su modificación realizada mediante la resolución directoral número 100-2024-DG-INMP/MINSA, no resulta coherente con la Guía Técnica Nacional para estandarizar los procedimientos para la atención integral de las gestantes en los casos de interrupción voluntaria por indicación terapéutica. El Ministerio de Salud, ni con las normas legales y constitucionales que exigen proteger la vida del concebido. Quiere decir que esto es una guía paralela y no sale del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por la oportunidad que me ha dado expresarme. Yo, en aras de la democracia, acepto esa mesa de trabajo y también le pido por favor que le dé la palabra al doctor Solari y al equipo que me acompaña esta tarde. Muchísimas gracias, señor presidente. Efectivamente, vamos a permitir el uso de la palabra al doctor Luis Solari de la Puente, ex congresista de la República, ex ministro de Salud, médico cirujano internista y miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. El uso de la palabra, doctor Solari. Muy gentil, señor presidente. Honorables señoras y señores congresistas de la República, para mí un honor estar aquí con ustedes. Quizá lo más importante para el tema, que hoy he sido durante 6 años miembro del directorio mundial de la Asociación de Escuelas e Institutos de Administración Pública. El año pasado he tenido un premio que me otorgó la asociación por mi trabajo en la gestión pública a nivel mundial, que he compartido con el Perú en todo momento como cualquier logro de cualquier peruano fuera de nuestro país. Es en ese sentido que me permito mencionar que hoy día en el enredo que se ha convertido la gestión pública en el mundo, hay 2 elementos que hay que destacar, señor, que están vinculados directamente con este tema y por su intermedio a los señores congresistas. Uno, hay un triángulo que se utiliza para hacer políticas públicas. En el vértice superior está la primacía de la verdad. O sea, usted no compra una batería si se ha bajado una llanta. O sea, se establece la verdad y eso, en base a eso se hace la política pública. Pero la política pública ya no es como antes, que se hace desde el Olimpo del escritorio del funcionario público, sino que se hace con la sociedad civil, para la sociedad civil, porque es ella la que va a fiscalizar si yo estoy haciendo lo correcto. Es en ese sentido que es absolutamente estable y necesario en la concepción de democracia actual, en donde la nueva democracia ya no es el balance de poder entre poderes del Estado, sino es el balance de poder entre el Estado y la sociedad civil. Esa es hoy día una democracia. En ninguna parte de América Latina hay una sociedad fuerte y compatible con lo que se necesita hoy día. Y el tercer vértice del triángulo es la carrera pública. En el año 95 se canceló la carrera pública. Nosotros somos un país que no estamos en condiciones de hacer políticas públicas de mediano y largo plazo
porque simplemente no hay servidores públicos. El único ministerio que tiene carrera pública es la Cancillería. Entonces, eso es en el sentido de que cuando acuden o son invitados o vienen personas involucradas en una ley, es porque hoy día no se pueden hacer normas de ningún nivel de rango de norma si no se conversa con las personas involucradas en esa materia. En ese sentido, yo agradezco enormemente. Lo segundo es que se han dicho aquí y he escuchado algunas cosas que no son técnicamente correctas. Escuchaba al señor director del instituto con el que me une una relación personal muy importante. Primero porque ahí me formé en la especialidad y segundo porque el 31 de octubre del 2001 específicamente yo escogí la maternidad para firmar la creación del Seguro Integral de Salud, creación cuyo equipo de creación yo dirigí. Nosotros hemos escuchado la caída de la tasa de fecundidad, luego la mención a que la fecundidad sigue siendo alta en la selva, y luego simplemente de que como la fecundidad está decaída, eso se resuelve con fertilización in vitro o fecundación asistida. Y eso no es ni técnico ni ético porque no se fundamenta en la verdad. El Perú tiene 196 provincias, 146 son rurales, y desde el año 95, que hubo el estudio más serio de migración, las provincias rurales del Perú, todas tienen saldo migratorio negativo. Todas están despobladas y están más despobladas las provincias fronterizas, que es la que debieran estar más pobladas. Y eso no se resuelve con fertilización in vitro, la caída de la tasa de fecundidad. Se resuelve dándole a las familias los instrumentos para que puedan mantener a sus hijos, como por ejemplo, devolverles lo que se tenía antes, que era la deducción de todas las cargas familiares. Por ejemplo, como formalización productiva en la cual se puedan sacar algo que no ha sucedido en 200 años de república. El Perú no ha podido liberar de la pobreza a ninguna provincia rural en 200 años. Precisamente porque el 70% de la población informal del Perú, la mayoría trabaja en las zonas rurales. De otro lado, señor presidente, vinculado a este tema, porque cuando hablamos de estos temas estamos hablando de demografía. Y si uno va a mezclar los temas sin saber de lo que se está hablando, no se está trayendo la verdad a este Parlamento. Y la verdad para hacer leyes y la verdad para hacer políticas públicas es fundamental. Como he mencionado, la supremacía de la realidad es el sinónimo de verdad. El Perú tiene 196 provincias, 50 urbanas, 146 rurales, y en esas provincias está el 75% de la micro y pequeña empresa. El Perú tiene 99.3% de las unidades productivas peruanas son micro y pequeñas empresas y el 75% están en las zonas rurales. El 70% de informales, ¿dónde se atiende? Para que ustedes vean la gravedad de la situación, más allá del tema que nos ocupa, se atiende en el CIS. Presidente, la palabra, ¿sí? Si me permite, presidente. Por favor. No, presidente. Está participando. Sí, pero al punto, porque yo también tenemos una agenda, presidente. Tenemos una agenda, sí, pero por favor, por respeto, que continúe el... El 70% de la informalidad del Perú, ¿dónde se atiende? En el Seguro Integral de Salud. ¿Alguien cree que podemos sostener económicamente, indefinidamente, un sistema de salud en el que existan 10 millones de pobres y 17 millones de no pobres que ni siquiera hacen copago? Esa es la realidad. ¿Ustedes creen que eso se puede? Es insostenible. Entonces, en ese sentido, señor presidente, es bueno saber que la formalización productiva es un mecanismo de interconexión que convierte la salud hoy día subsidiada en una salud contributiva. Esa es la gran tarea nuestra en este momento. Y en el tema que nos ocupa, yo la verdad he escuchado algunas cuestiones que yo deseo que los asesores díganle a la comisión lo que debe ser dicho. Se ha invocado la Convención Americana sobre Derechos Humanos diciendo no se deben citar artículos incompletos.
Cuando uno dice, la convención dice que todos tenemos derecho a fundar una familia, el artículo no dice eso. El artículo dice que tenemos derecho a casarnos y a fundar una familia. Eso es lo que dice el artículo. Entonces, no se pueden tomar dos palabras de un artículo para usarlo para invocar algo que no funciona. El problema de fondo, señor, en el tema de la famosa guía, es que, lo acaba de señalar el Ministerio de Salud, no hay una coherencia entre la guía que se usa en la maternidad de Lima y la guía que elaboró el Ministerio de Salud. Es un problema simplemente de que cuando uno asume un puesto, director, jefe de servicio, parlamentario, uno jura cumplir las normas vigentes en ese momento. Y la guía tal como está elaborada a la interna, se dice con orgullo, es una guía interna. Sí, pues, pero la guía interna no puede estar al margen de la ley ni de la Constitución. Una ordenanza municipal es de cumplimiento obligatorio. Una resolución directoral es de cumplimiento obligatorio. Todas las normas son de cumplimiento obligatorio, no importa el nivel de que provengan. Y esta guía lo que tiene es una falta de coherencia, falta de compatibilidad con la guía. ¿Por qué sucede eso? Sucede eso porque no hay un conocimiento real de lo que es el ordenamiento jurídico peruano en cuanto se refiere al tema de salud pública. Ese es el problema de fondo. Entonces, por esa razón, señor presidente, muchas gracias por haberme concedido el uso de la palabra en nombre de la comisión, es indispensable esa mesa de trabajo y que esto se corrija, porque la guía, no nos olvidemos, la guía es como Salomón, ¿no es cierto?, que utiliza una estratagema para establecer la verdad y poder emitir un juicio satisfactorio y basado en la verdad. La guía lo que trata de regular y de ordenar es un balance entre los derechos de dos personas que tienen derecho a la vida. El concebido y la madre que puede poner en riesgo su vida o un daño permanente. No dice en ningún momento un daño transitorio. El Código Penal tampoco dice un daño transitorio. O sea, y nosotros sabemos, de acuerdo a la medicina actual, que sí pueden haber daños que son transitorios y que la medicina tiene elementos para corregirlos hoy en día. Entonces, hay dos cuestiones, ¿no? La guía tiene que ser vista no en la dimensión de que yo quiero y que no quiero. No podemos pensar todos diferentes, presidente, y con esto termino. Las diferencias en una democracia, en una comisión, en un congreso, en una ciudad, en un país, son normales. Y hay dos formas de manejar. O las diferencias las usamos para construir puentes y sacar un país adelante, o las usamos para construir abismos y no sacamos nada adelante. Yo creo que esta es la idea que se ha surgido de tener una mesa, está muy bien, pero insisto, señor presidente, de lo que estamos hablando en la guía no es tinta sobre papel, no es la norma, es lo ontológico de la norma. ¿Qué es lo ontológico de la norma? La norma tiene que regular la compatibilidad del derecho a la vida de dos personas, la madre y el niño. Ese es el sentido que yo invoco a la comisión desde el cual se ha contemplado este tema. Muchas gracias, señor presidente. Muy honrado de estar en esta comisión y en este congreso que, como me han dicho al entrar, su casa, doctor. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, querido doctor Luis Solari Lapuente. Vamos a permitir también el uso de la palabra al doctor Vicente Paul Ramos Barrientos. Magíster en Medicina, especialista en obstetricia y ginecología, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura. Adelante, por favor. Quisiéramos que sea sucinto, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores congresistas. Buenas tardes, estimados colegas de la maternidad. Yo soy magíster en medicina, pero además soy especialista en ginecología y obstetricia, especialista en endoscopía ginecológica, y acabo de terminar un máster en bioética. Y mi opinión la quiero dividir en dos partes. Una parte sobre la parte técnica del protocolo y una parte sobre algunos temas de bioética que creo que podrían complementar o ayudar a esta reflexión. Lo primero es que la guía de aborto terapéutico publicada en el 2014 y que ha servido como de fuente para esta guía de esta incorporación de actualización en la guía de la maternidad,
tiene como base un taller de sociedades científicas que se reunió en el 2005. No se ha vuelto a reunir ninguna comisión, ningún grupo nuevo. En 20 años la medicina ha avanzado un montón. No necesitaríamos probablemente muchas de las causales que están allí consignadas, porque de lo que yo he revisado a propósito de una presentación sobre este tema en el Colegio Médico, efectivamente ahora se salvan muchísimas más vidas sin necesidad de aborto terapéutico. Entonces, yo quería poner en primer lugar que esta guía realmente debería actualizarse en cuanto a sus fundamentos científicos. Segundo punto importante es que esta guía, la de la maternidad, tiene 37 referencias y 20 autores. Creo que el grupo de la maternidad de Lima es lo suficientemente formado y capaz de hacer una revisión bibliográfica que incluya más de 5 artículos por causal y que podría dar un mejor sustento, si es que lo hubiera, para incorporar o retirar cualquier causal de esta guía. Y una cosa muy importante es que se han incorporado causales relacionadas a la salud mental con 2 o 3 artículos de salud mental, pero que no son de alta calidad de evidencia científica. Es decir, no son ni metaanálisis ni ensayo clínico aleatorio controlado. Por lo tanto, me parecería que su sustento científico está por mejorar. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la medicina basada en evidencias tiene criterios. No solamente yo digo, he hecho una guía basada en evidencias. ¿Qué tipo de evidencias has tenido? ¿Cuáles fueron las preguntas pico? Y otras más que son incorporadas en diferentes reglamentos que son parte del Ministerio de Salud. Para mí es deficiente que pongamos otras patologías que pongan en riesgo la vida y la salud física y o mental de la gestante debidamente fundamentada por la Junta Médica, porque tratándose de vidas humanas, creo que no deberíamos dejar abiertas estas puertas. Por lo tanto, mi sugerencia es que se revise la guía, que se revise su fundamento científico, que se haga medicina basada en evidencias. Ahora bien, demos un voto de confianza. Se ha ganado experiencia, se tienen casi 400 abortos terapéuticos en los últimos años que se ha venido realizando aborto terapéutico. Que se haga una auditoría para saber qué se ha aprendido. Porque en una auditoría podemos observar todos los aciertos en la historia clínica y los aciertos clínicos propiamente dichos que podrían ser en el diagnóstico o en el manejo y cosas que se puedan mejorar. La transparencia sería fundamental porque de eso es que crece la ciencia. Yendo al tema bioético, me permito poner algunas cosas que son para mí muy importantes. El tema bioético no es un tema de una visión, digamos, etérea. Solamente traigo acá una parte muy interesante que dice la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO 2005, accesible por internet, es libre. Dice en sus objetivos que esta declaración busca promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales de conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos y fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las cuestiones de bioética. Esta es una de ellas. Pero, ¿qué pasa? No podemos hablar solo de lo práctico, entre comillas, es decir, si muere o no muere, si vive o no vive, si tiene o no tiene derecho una u otra persona. Tenemos que ver todos los que tienen dignidad y que participan de un aborto terapéutico, que incluyen madre, niño, profesionales, médicos, no médicos. Y por supuesto alguien que tendrá que decir que todo esto efectivamente está respetando todos esos aspectos. Por último, quisiera decir que hay una frase que me pareció muy buena que dijo Zygmunt Bauman, autor de La modernidad líquida. Dice así: la negación de la dignidad humana desacredita el valor de cualquier causa
que necesite de esa negación para confirmarse. Podemos hacer muchas cosas por el bien de la madre y el niño, que es como principio con lo que yo me formé en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el pre y en el posgrado. Salvemos siempre las dos vidas. No podríamos, si ya no podemos hacer más, efectivamente, se podrían morir los dos y en ese caso usas la herramienta del aborto terapéutico. Pero no es para, como dijo el doctor Solari, para un daño transitorio. Sería cuando hay un peligro. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Vicente Paul Ramos Barrientos. Vamos a permitir uso de la palabra al doctor Alberto González Cáceres, presidente asociado del Centro Jurídico Tomás Moro. Señor presidente, señores congresistas, agradezco la oportunidad que me brinda la congresista Milagros Jáuregui para manifestarles lo siguiente. Fundamentalmente el caso que nos trae para análisis ciertamente es complicado, señor presidente. Pero en nuestro ordenamiento jurídico, y es al punto al cual me voy a remitir plenamente, ya se encuentra resuelto en nuestro país a grandes rasgos de manera general por la sentencia del Tribunal Constitucional relativo a la píldora del día siguiente. En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional, señor presidente, con plena capacidad de lo que ha resuelto, es que el Perú, el ordenamiento jurídico nacional, ha decantado toda su doctrina en favor del criterio pro homine pro debilis. En ese sentido, debemos comprender que el ordenamiento jurídico nacional atiende a los verdaderos derechos de la persona que se inician desde el momento de su concepción. En ese sentido, podemos comprender cómo se debe analizar los derechos humanos en nuestro país y no de otra manera. Conforme tal declaración del Tribunal Constitucional que ha analizado en dicha sentencia la trayectoria del Código Civil a lo largo de todo su articulado respecto al pronunciamiento a favor de la vida, a favor del concebido, a favor del nasciturus de manera general, debe entenderse también que el Código Penal norma que establece las conductas prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico, también ha contemplado una posición respecto a estos temas que finalmente circunscriben a la guía técnica a un problema que no se ha solucionado y que no le veo solución desde el punto de vista jurídico y nuevamente respecto del cual me remito. El Código Penal son las conductas prohibidas, es decir, todo aquello que esté ahí se encuentra prohibido por el legislador y es lo que de manera ordinaria podemos decir los ciudadanos nacionales y extranjeros no pueden realizar en territorio patrio. En ese sentido, la dogmática penal establece que los delitos, para la existencia de los delitos tienen que existir 4 condiciones, 4 requisitos. La conducta prohibida, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. En ese orden de ideas, aparta la punibilidad como elemento constitutivo del delito. El artículo 119 del Código Penal señala que no es punible la conducta del médico que realiza tal conducta. Por lo tanto, el Código Penal, cuando dice que no es punible, no está diciendo que no es delito. Por lo tanto, quienes dicen que en el Perú es legal o está legalizado el aborto terapéutico, caen en un grosso error jurídico, que lo someto a la mención y al criterio jurídico de abogados penalistas en el Perú que han escrito sobre la materia. La no punibilidad bajo ningún punto de vista significa que la conducta sea lícita y por lo tanto que sea legal en nuestro país. Por lo tanto, señor presidente, hablar en el Perú de una guía para reglamentar el aborto terapéutico desde el punto de vista del ordenamiento jurídico peruano es difícil y no llega
en mi opinión, a una conclusión y termino diciendo lo siguiente. Pero lo que se ha hecho va más allá. El señor congresista Revilla ha dicho algo que se aprende en las escuelas de Derecho Nacional en los primeros años. Nuestro ordenamiento jurídico establece una función piramidal, donde lo que manda es la Constitución y de ahí se van desarrollando las normas reglamentarias, subreglamentarias. En ese orden de ideas, una guía de aborto terapéutico no puede ir por encima de lo que diga la norma. Y en el caso concreto de la ampliatoria que se pretende hacer respecto a los casos de violación y malformación por defectos congénitos, esto se encuentra regulado en el Código Penal en el artículo 120. Entonces, mal haríamos nosotros de incorporar de esta manera este tipo de situaciones en una guía que es de rango inferior. Concluyo, señor presidente, señalando finalmente lo siguiente. Esto se conoce en nuestro país, desde el punto de vista de la dogmática jurídica, como un fraude a la ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una cosa corta. Adelante. Muchas gracias, presidente. Le agradezco muchísimo por el haber permitido a los especialistas tomar, brindar sus opiniones para que quede, digamos, como una introducción de una futura mesa que tendría que darse lo más pronto posible, presidente. Simplemente yo me quedo con el análisis, legal y también científico que se ha brindado aquí. Sin duda, presidente, como bien ha concluido el doctor Alberto González, hay un fraude legal. El artículo 119 de la Constitución establece que el aborto terapéutico solo es, es permitido cuando sea el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave y permanente en su salud. No habla de un caso transitorio, no habla solo de salud mental, no habla solo de situaciones en las que se pueda dar a través de una ampliación antojadiza y unilateral de parte de un nosocomio, señor presidente. Por ende, creo que esta situación se tiene que solucionar porque estamos hablando de vidas, presidente. Estamos hablando de vidas que se están perdiendo por la sola voluntad de una junta médica que se pone incluso por encima de la ley, porque acá dice, se puede practicar el aborto terapéutico según lo que se ha señalado en el punto 15, cuando existan otras patologías que pongan en riesgo la vida, la salud física y o mental de la gestante, debidamente fundamentada por la junta médica. En ninguna parte el artículo 119 del Código Penal establece esas licencias, presidente. Por ende, creo, presidente, que aquí se está utilizando el aborto terapéutico como una careta para aplicar en la práctica el aborto legal, cosa que está prohibido en nuestra legislación y en nuestra constitución política. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Luz Ibarra. Sí, presidente, yo quiero dejar sentada mi posición porque saludo la presencia de personas que han expuesto ahora, pero que tienen una posición y responde claramente a la posición política de un grupo de parlamentarios que han mostrado su posición abierta contra este tema. Entonces, yo espero que haya de verdad esa mesa de trabajo y se escuche de verdad desde el punto de vista también técnico, digamos, cómo es que la guía, no solamente la guía que tiene el instituto, sino también la guía nacional, ¿no es cierto?, está enmarcada no solamente a lo del Código Penal, porque, ojo, el aborto terapéutico está establecido en nuestro país desde 1924. No ha salido ayer, nada, desde 1924. Y desde 1924 al Estado peruano han habido varias denuncias que se han establecido para que se implemente de manera adecuada. Uno de los casos más significativos es el caso de la niña Camila. Sí es conocido el caso de la niña Camila. Ojalá que algunos parlamentarios puedan revisar el caso de la niña Camila. Un caso escandaloso, terrible, que evidenció y cuestionó e interpeló de manera directa al Estado peruano sobre las obligaciones constitucionales que tenía. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución reconoce a todas las personas el derecho a la protección de salud, artículo 7. Reconoce también la obligación del Estado de garantizar el acceso libre a prestaciones de salud, artículo 11.
y reconoce también que el Estado es responsable de determinar la política nacional de salud para facilitar a todas las personas el acceso equitativo de servicios. Vuelvo a decir, política nacional. Y también nuestra Constitución ha afirmado el principio de laicidad para evitar precisamente que muchas veces posiciones que puedan tener sobre nuestras creencias, etcétera, estén apartadas de decisiones de políticas públicas. Y finalmente, señor presidente, sí quiero señalar que, y seguro con cargo a que los mismos funcionarios, ojalá que se invite también al Ministerio de Salud, porque creo que va a ser importante la presencia del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también, porque la Guía Técnica Nacional, aprobada el 2014, porque primero ha habido una Guía Técnica Nacional, imagínense, desde 1924 hasta el 2014, ¿cuántos años han pasado para que haya una Guía Técnica Nacional desde 2014? La guía técnica que ha aprobado el instituto cumple con los estándares y la guía ha respondido además a distintas opiniones normativas. Así que seguramente se tratará, se abordará, pero yo solicito, presidente, que en esa mesa de trabajo que se pueda convocar, se cite también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, porque aquí, digamos, se quiere pretender responsabilizar, cuestionar de manera concreta al director, al médico. Y se habla de políticas. ¿Quiénes son, pues, los encargados de las políticas? ¿No es el ministro de Salud? El ministro de Salud tiene que responder de manera directa. No van a responsabilizar sobre los médicos las políticas o los cambios que se han ido generando. Entonces, que venga quien corresponde al Ministerio de Salud y responda lo que tenga que responder. Porque, ojo, vuelvo a decir, la Guía Técnica Nacional de Aborto Terapéutico es desde el 2014. Y la guía que ha dado o que ha precisado el instituto está normativamente establecido. Sí se puede hacer. Y haría bien que incluso tuviéramos una guía técnica, ¿no es cierto?, nacional con estándares adecuados, por supuesto, rigurosamente técnicos, y no entrar en una línea de verdad, presidente, en el que más bien parece que se quiere contraponer, ¿no es cierto?, y decir como que esto vale más, lo otro vale. No es así. O sea, yo creo que hay que partir también de una realidad dolorosa en el país, que se dice, pero que parece que no interesara en términos sociales y de impacto de lo que representa el país. Miren, hasta el 2023, en las cifras de ENDES, 1.200 partos 1.200 partos han sido de niñas menores de 15 años. Niñas menores de 15 años. Esa es la grave situación. Miren a Condorcanqui, niñas de 11, 12, 13 años, embarazadas por relaciones consentidas, violaciones sexuales, presidente, violaciones sexuales. El Estado tiene que perpetuar un embarazo producto de una violación sexual en una niña de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años. Esa es una pregunta que también hay que empezar a realizar. ¿Cuál tiene que ser el rol del Estado en esa situación? Y no voy a entrar en el debate solamente del tema del aborto de protocolo terapéutico, porque me queda claro los estándares y las condiciones que hay en eso. Pero ¿cuál es la responsabilidad del Estado sobre situaciones reales que existen en el país? Porque existen. Y a quienes golpea y aqueja más son a las niñas, adolescentes más pobres del país. Esa es la situación. Y están en las situaciones más alejadas. Y son ellas las que precisamente tienen 4 veces más riesgos para morir durante el embarazo. No lo digo yo, lo dicen las cifras de la Organización Mundial de la Salud del 2021, lo dice UNPA, lo dice Naciones Unidas, lo dice también base científica. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por sus aportes, sus participaciones. Y vamos a, de todas maneras, a programar una mesa técnica lo más pronto posible. Y agradecer sinceramente la presencia del director general del Instituto. Presidente, me permite la palabra. Pero quisiera de todas maneras ya agradecer la presencia, digamos, de nuestros invitados para que el señor Luis Solari de la Fuente, Vicente Ramos Barrientos, el doctor Alberto González Cáceres, y también al director del Instituto Materno Perinatal, Félix Dacio Ayala Peralta, por su presencia, por su participación, y vamos a reprogramar esta importante reunión. Presidente, voy a pedir la palabra. Presidente, lo siguiente, dado la importancia del tema que vamos a abordar y donde incluye la salud de todos los peruanos, yo considero de que
Y en el tema del ordenamiento de las políticas públicas le corresponde al Ministerio de Salud, no al Instituto. En tal sentido, yo considero de que si vamos a tocar este problema, tiene que ser el Ministerio de Salud con todos sus entes técnicos jurídicos. El Instituto es uno de los hospitales más a nivel nacional. Si bien es cierto, ellos hacen investigación científica de manera permanente, pero eso no avala que una guía o un protocolo sea hecho por cualquier hospital. Esta es una guía nacional, presidente, y estamos hablando de leyes que comprometen a todos los ciudadanos peruanos. En tal sentido, presidente, considero que en la mesa de trabajo no tendría que estar si no invitaríamos a todos los hospitales nacionales. Estaría el hospital, el mismo Rebagliati, Almenara, todos hacen los procedimientos o sus guías o protocolos están alineados en función del marco jurídico nacional. En tal sentido, no considero que debería estar el instituto solamente como prioridad, sino este es un problema de política pública nacional que tiene que ver con la salud reproductiva, sexual y reproductiva de las mujeres. En tal sentido, presidente, pido yo que en la mesa sea directamente invitado el Ministerio de Salud. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Sí, presidente, creo que no se ha entendido la raíz del problema, presidente. Aquí lo que ha habido es un hospital que ha hecho una guía de aborto terapéutico solamente aplicable para el hospital que ha ido en contra de una guía nacional y en contra de la legislación. Por eso es que se cita a los funcionarios. Si quieren invitar al ministro de Salud, de acuerdo, presidente, pero que quede claro que el problema aquí no es una guía nacional que se aplica solo en el hospital materno perinatal, sino es una guía que se ha creado ad hoc para el hospital materno perinatal. Efectivamente, como es política nacional, creo que vamos a invitar al ministro, a todos los que están inmersos en esta problemática. Muchísimas gracias a todos los presentes. Tenemos una agenda amplia, una agenda. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.